Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de la Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel, regresamos justo de Australia y con ayuda de Dios tenemos una nueva lección de la Escuela Sabática que queremos compartir con usted. Pero antes de empezar nuestro estudio nos gustaría hacer una oración en silencio e invitar la presencia de nuestro Señor en nuestro medio. Amén. El título de nuestra lección, Convenciendo del pecado y de justicia, está relacionado con algunos de los frutos más importantes de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a ver esa lección en detalles con ayuda del Señor. Antes de eso, nos gustaría hacer un repaso de la estructura de la lección y vamos a ver que después del testimonio de introducción entramos directamente al tema. El agente que convence es el primer subtítulo y aquí entramos directamente en la función del Espíritu Santo mostrando nuestras fallas y nuestros pecados. Y no solo mostrándolo, pero también convenciéndolo. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros podemos ver hasta en práctica nuestras fallas, nuestras debilidades, pero no aceptarlas si no tenemos el Espíritu Santo para convencerlos. Pero no solo nos van a convencer el Espíritu Santo, vamos a ver más adelante que entramos en un proceso muy importante y eso es el arrepentimiento. Vamos a ver qué es un arrepentimiento genuino, cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida un arrepentimiento, qué ejemplos podemos dar a un arrepentimiento y de qué forma entonces nosotros aceptamos la influencia del Espíritu Santo. El próximo subtítulo es la conversión. Entonces, varios pasos con la pregunta 6 y 7 en ese sentido. Las últimas preguntas están muy importantes relacionadas con la vida práctica de apóstol Pablo y podemos dar también otros ejemplos cuando estamos enseñando en la escuela sabática. Esa lección también contiene algunas preguntas que puede ser o puede surgir difícil para el maestro de la escuela sabática, especialmente si hay preguntas adicionales de parte de los participantes. Por eso vamos a tener algunas aclaraciones especiales relacionadas con textos bíblicos y testimonios y esperamos que con eso vamos a cubrir la necesidad básica de la enseñanza en esa lección que prácticamente es muy bendecida, pero también tiene algunas dificultades. Con ayuda del Señor también vamos a gustar y vamos a tener el gusto, a escuchar los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Con ayuda de Dios entramos en los detalles y especialmente la pregunta número 1. De acuerdo con la promesa de Jesús, cuando el Espíritu de verdad llegue, ¿de qué convencerá a la gente? Vamos a ver la conexión con la lección pasada y con esa lección está aquí, pero también directamente la explicación de nuestro título está en esa pregunta. El Señor expresa cuáles son los indicativos o las señales que les iban a permitir a los discípulos de aquel entonces, pero a nosotros también hoy, la obra que el Espíritu Santo hace en los seres humanos, porque tiene un efecto tan impactante y transformador que permite visualizar un cambio real en el ser humano. Bien, veámoslo por partes. Se nos habla de 3 elementos en la primera sección, en el versículo 8,
dice, convencer al mundo de pecado, 1, 2, de justicia, 3, de juicio. Esos 3 elementos se encuentran y son de hecho parte de una misma experiencia por medio de la cual el ser humano debe, en el momento en que permite que el Espíritu Santo impresione sus vidas. Veámoslo paso por paso. En relación al primero, donde se nos dice, convence de pecado. Es decir, el Espíritu Santo, para que haya una renovación, una transformación, tenemos que tener convencimiento y claro entendimiento de cuál es tu y mi condición ante Dios. Y de hecho, esa sensibilidad hacia nuestra condición pecadora es el primer paso para una regeneración, una transformación, un cambio de dirección. Ahora, cuando sabemos lo que es pecado y somos conscientes de los nuestros, ¿ahora qué ocurre? Tenemos que también ser capacitados para hacer el bien o hacer lo justo, de tal manera que un cambio de hábito en la práctica del pecado nos lleve a hacer el bien, a hacer justicia. Ese no es un don innato en el ser humano, por lo tanto debe serle transferido. Y ese acto de capacitación para empezar a hacer el bien proviene del Espíritu Santo. Pero también hay ese tercer elemento de juicio. Es decir, cuando somos conscientes de nuestra condición, cuando comprendemos y somos habilitados para hacer el bien, debemos todo el tiempo tener conciencia que actos, palabras, acciones, pensamientos, mímica, gesticulación, todo lo que somos y pensamos y hacemos o dejamos ver, somos responsables. Y el Espíritu Santo nos da la consciencia de reconocer que todo deberá ser rendido como cuenta. Así que esos 3 elementos son básicos y esa obra completa de principio a fin en la vida interior del ser humano es la obra misteriosa, secreta, profunda, sistemática, real del Espíritu Santo en el ser humano. Ahora, la segunda parte, o sea, los versículos 9 al 11, todavía son más impactantes, porque de nuevo encontramos la pluralidad de la deidad en su obra coordinada y activa a favor de los seres humanos. Se nos dice de justicia por cuanto voy al Padre. Es decir, Jesús tuvo una función en esta tierra, la cumplió absolutamente a la perfección y la selló con la victoria de su sacrificio, lo cual nos capacita por medio del Espíritu Santo a comprenderla, adquirirla y interiorizarla. Ahora bien, el Espíritu Santo le representa, lo visualiza ante nosotros, lo acerca a cada uno de nosotros. De juicio, porque somos conscientes, y así debemos anunciarlo, que este mundo va a ser juzgado. Cada ser humano, cada acción, cada evento histórico, cada acto internacional será sometido al escrutinio y al contraste con la ley de Dios. Así que, de nuevo, el Padre entrega a su Hijo, el Hijo cumple el plan de salvación en el sacrificio y ahora el Espíritu Santo realiza, interioriza, impresiona, impacta a cada uno de nosotros para que ese sacrificio del Señor Jesús sea aceptado, tenga la obra regenerativa y transformativa que solo Dios puede hacer en nosotros. Muy interesante, muchas gracias. Interesante es también la primera
parte de los versículos bíblicos, porque dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. No, quizá algunos quieren decir o van a decir entonces ¿qué pasa con la iglesia? ¿O cómo puede ser que el Espíritu Santo está obrando en el mundo? Entendemos que sí, de verdad, todos ellos que sienten un dolor por el pecado, no importa que si son en la iglesia o están fuera de la iglesia, sí tienen esa influencia del Espíritu Santo. Es muy importante entender que estamos hablando de diferentes niveles de influencia del Espíritu Santo, diferentes niveles de posesión o de tener el Espíritu Santo. Y la primera es esta, y también a la gente que está en el mundo pueden tener esa influencia, y la única forma que ellos están atraídos por la verdad es por esa misma influencia del Espíritu Santo. Más tarde vamos a hablar de un otro nivel del Espíritu Santo, el nivel de lluvia temprana, lluvia tardía, pero el número uno, la experiencia primaria con el Espíritu Santo es exactamente ese de ser convencido en el pecado. Recuérdense los versículos que nuestro Señor Jesucristo ha dejado a nosotros relacionado con los fariseos que consideraban su propia vida limpia o libre de pecado. Entonces él comparaba a los fariseos con las rameras y decía que las rameras tienen más esperanza que ellos. ¿Por qué? Porque las rameras sentían esa influencia del Espíritu Santo y fueron convencidos en sus pecados. En contrario, los fariseos no fueron. Siguiendo adelante nuestra lección, vamos a descubrir más cosas muy importantes. Siguiendo con la segunda pregunta, que dice: ¿a través de qué obra maravillosa se iluminan los ojos de nuestro entendimiento? Aquí vamos a ver que el Espíritu Santo comparte algunos dones especiales a los creyentes. ¿Y de qué dones estamos hablando? Los dones primarios, los dones principales, fundamentales que recibe cada uno que cree en nuestro Señor Jesucristo y qué obra está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Sabiduría, revelación y conocimiento, así como el entendimiento, obviamente todos ellos sinónimos entre sí, son significativos porque una vez más aquí, en esta cita que tenemos, se confirma la tridimensionalidad de la acción de la deidad complementada, perfectamente coordinada a favor de la salvación de la humanidad. Veámoslo parte por parte. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Recordemos algo realmente importante. Jesús dijo: al Padre nadie lo ha visto, pero quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora bien, Jesús dice: cuando yo no esté, entonces el Espíritu testificará de mí. Así que nos damos cuenta cómo se van encadenando los procesos de comunicación para facilitar la comprensión y el acceso a la salvación de cada uno de nosotros. Así que el Padre entrega a su Hijo, el Hijo se entrega y el Espíritu testifica de la entrega de ambos. Ahora, que el ser humano pueda comprender, sensibilizarse ante este hecho, el mayor que ha ocurrido en el universo, es la obra específica del Espíritu Santo. Él tiene la labor de impresionar nuestras vidas, facilitándonos conocer la ciencia de la salvación, comprender la palabra del Señor a la luz de la verdad, tal cual la inspiración por medio del Espíritu también lo da, con el fin de que podamos ser copartícipes
de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo absolutamente coordinados en la labor de iluminar nuestro entendimiento. Y el Espíritu Santo es aquel que difunde, impresiona y establece el conocimiento de la verdad en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muy interesante es aquí esta pregunta, y especialmente el segundo testimonio aclara algunos puntos muy importantes relacionados con la función del Espíritu Santo. Veremos eso aquí. Por ejemplo, en la mitad del testimonio tenemos una declaración del profeta que dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Es posible que puede surgir algunas preguntas en sus clases. Quería informarle que en la oficina de la Asociación General sí tenemos una copia del original del libro de Deseado de toda gente, especialmente esa página, y está netamente escrito por la mano de hermana White, esas frases, y tenemos la copia aquí. ¿Qué quiero decir con eso? Estas frases o esas palabras no están introducidas en los testimonios después o de parte de los editores, de otra gente, como se puede escuchar de alguna gente. En contrario, son originalmente escritos por el profeta, y debemos considerarlo seriamente porque no es el único lugar donde aparecen, pero tenemos varios libros, varios escritos donde hermana White se expresa de esa manera. En lo mismo tiempo podemos encontrar la segunda cita aquí un poco más bajo. El mismo testimonio dice que Cristo ha dado su Espíritu, y esas expresiones del Espíritu de Cristo, y en otros lugares el Espíritu del Padre, también como en la Biblia y en los testimonios, pueden confundir a algunos de los estudiantes para no entender la personalidad o la individualidad del Espíritu Santo, y pueden decir: ah, bueno, eso es quizá un Espíritu de Cristo, un Espíritu de Dios, y no una persona por separado. Pero está aclarado netamente en ese testimonio que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y nosotros no aceptamos la formulación católica de la Trinidad, pero sí nosotros aceptamos todos los testimonios y versículos bíblicos, apostólicos y bíblicos, porque eso es la guía que tenemos nosotros en nuestra vida espiritual. Entendemos que la función del Espíritu Santo es prácticamente llevarnos perfectamente una reflexión del carácter de Cristo en nosotros, y por eso entonces debemos entender que Él es el único puente, la única forma que podemos nosotros poder obtener ese carácter de Cristo. En lo mismo tiempo debemos recordarnos que el mismo Cristo como hombre no podía usar un otro poder o el poder de su divinidad. Por eso Él también recibió el Espíritu Santo hasta una forma visible para todos que estaban ahí después del bautismo. Entonces, de esa forma entendemos que el Espíritu Santo transporta la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, y eso es la forma maravillosa en que nosotros llegamos a comprender también y experimentar este poder divino
como una guía, pero también vamos a ver no solo como una guía, pero mucho más de esto. Y aquí llegamos a la pregunta número 3. ¿Cuál es el primer resultado por la acción del Espíritu Santo? Vamos a ver que el Espíritu Santo no solo convence del pecado, pero también llega más allá. ¿Qué sucede cuando estamos convencidos en el pecado? Convencidos del pecado. Del pecado, gracias. En Hechos encontramos el primer discurso de Pedro haciendo una referencia directa al cumplimiento de esta profecía mesiánica que tenemos aquí. Así que es muy significativo comprender cómo el Nuevo Testamento define que inmediatamente después de recibir la lluvia temprana, el ungimiento en forma magnífica y espectacular, el Espíritu Santo, la obra empieza en una forma también muy espectacular. Veámoslo en la perspectiva del Antiguo y después lo compararemos con el Nuevo. Bien, se nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ahora bien, el espíritu que descendió en su plenitud sobre las 120 fieles en el aposento alto, y ahora Pedro está predicando lleno del poder del Espíritu Santo, todo el discurso de él está centrado básicamente en que los judíos del momento reconozcan que quien vino, quien les sirvió con su ministerio, quien murió y quien resucitó es Jesús, es el Mesías, del cual ellos son directamente responsables de su sentencia y ejecución. Y eso ocurrió exactamente de la manera que está descrito en Zacarías, cuando tras el discurso mencionando Joel, mencionando al rey David y los salmos y otras relaciones de cotejamiento con el Antiguo Testamento, el efecto final es: ¿qué haremos? Se arrepienten, confiesan, reconocen que ellos habían ejecutado al Mesías, al Salvador, a Jesucristo. Y el efecto del Espíritu Santo fue que reconocen, que claman por perdón y por súplica, y se aferran a la gracia que el Señor concede por su infinito sacrificio, y lloran de dolor por esa acción. Y proceden entonces a reconocerle y ser bautizados en su nombre, porque era lo único que quedaba por reconocer. Así que nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que impacta nuestras vidas, impresiona nuestro ser, y es el que produce esa reacción interna que en un momento hace que toda la perspectiva de nuestra vida, prioridades, necesidades, dirección y orientación sean ahora aquellas que Dios nos muestra. Muchas gracias, muy interesante. Sí, me gustaría poner un poco en la atención de los hermanos las primeras líneas del primer testimonio, que dice: el arrepentimiento por el pecado son los primeros frutos de la obra del Espíritu Santo en la vida. Es interesante que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo siempre deseamos los milagros y el poder especial del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, hacer milagros, curar enfermos y quizá profetizar, y los otros dones que están mencionados en la Sagrada Escritura. Pero aquí se
aclara muy bien que la primera forma o el primer fruto del Espíritu Santo es el arrepentimiento. Y si nosotros resistimos a este Espíritu, entonces el Espíritu Santo no puede continuar la obra. Pero si nosotros aceptamos este Espíritu o este nivel de influencia del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo puede obrar más fuerte y podemos recibir una medida más grande en el futuro, dependiendo de la voluntad de Dios y de nuestro servicio en su obra. Pero si nosotros rechazamos este nivel de influencia del Espíritu Santo, entonces estamos prácticamente rechazando la influencia del Espíritu en nuestra vida. Es importantísimo entender que esta influencia no para de existir y seguimos, no importa si estamos bautizados, no somos bautizados cada día, este arrepentimiento, el espíritu de arrepentimiento debe seguir y tener hasta una influencia más poderosa si nosotros nos acercamos de Dios diariamente. Pero seguimos adelante y vamos a ver que no solo arrepentimiento es que sucede en nuestra vida o que es necesario el Señor constantemente. ¿Qué está haciendo el Señor, constantemente para llevar al hombre al arrepentimiento? ¿Qué función más podemos decir es que cumple el Espíritu Santo? El Padre entrega al Hijo. El Hijo consuma el sacrificio. Y el don máximo del fruto del Espíritu es el amor. Así que el Padre entrega, el Hijo consuma y el Espíritu Santo imparte y atrae. Nos damos cuenta por la combinación de estas dos citas lo significativo y maravilloso del plan de salvación. Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, el sacrificio de Cristo fue meritorio en forma completa, absoluta, perfecta. Y por esa razón es la razón por la cual podemos obtener la salvación. Ahora, el Señor no nos lo impone, pero sí, como dice Oseas 11:4, nos atrae con cuerdas de amor. Así que la acción de dar, la acción de ejecutar y la acción de atraer e impresionar combina de nuevo al Padre como dador, al Hijo como ejecutor y al Espíritu Santo como atractor o influenciable por medio de la gracia y el amor que vemos en el sacrificio de Cristo. Muchas gracias, muy interesante. Aquí tenemos prácticamente el centro del Evangelio, el amor a Cristo. Y otra vez entendemos que, como dice aquí el testimonio, se apartará de iniquidad toda alma que responde a esa invitación. Entonces entendemos que el arrepentimiento no solo es una convicción en el pecado, no solo un deseo a vivir diferentemente, pero es también una respuesta o vamos a decir una separación, se apartará de iniquidad. Entonces entendemos que sigue un arrepentimiento genuino, sigue con obediencia. Es un fruto natural, no es un fruto de nuestros esfuerzos o cualquier tipo de esa categoría de obras, pero es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es sumamente importante para que podamos avanzar en la vida espiritual. Y seguimos con las preguntas número 5,
que sigue ese mismo pensamiento, ¿cómo considera Dios a todos aquel que es atraído y guiado por espíritu de verdad? Ahora, ¿qué vamos a decir también? Qué gran honor no consigue nuestro Señor si nosotros estamos dispuestos de obedecer esa influencia del Espíritu Santo. Aquí encontramos el contraste entre la carne y el espíritu. Y este contraste es además conflictivo. Y lo vemos en la epístola especialmente de los romanos, cómo la hostilidad es constante entre aquello que es carnal, no convertido, y aquello que es espiritual y convertido. Ahora veamos qué aspectos de la deidad están involucrados directamente en el proceso por medio del cual el ser humano sale de su carnalidad y llega a la dimensión de espiritualidad. 1. Se nos dice que carne, pecado y muerte están interrelacionados. Del mismo modo, vida, espíritu y salvación lo están entre sí. Ahora, se nos dice que es el espíritu el que guía a los que son los hijos de Dios. Se nos dice que el espíritu que se recibe es un espíritu de adopción, no de esclavitud. Así que hay el espíritu de esclavitud, que es el de pecado, que es el de la carne y que es el de la muerte. Y hay el espíritu de vida espiritual para salvación y para adopción, es decir, para ser restituidos, afiliados a nuestro Padre Celestial, al cual pertenecemos junto con toda la deidad por creación y por redención. Y por esa razón podemos clamar a nuestro Padre Celestial y apelar a su nombre por medio de la obra que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas. Él ha facilitado ese acercamiento entre el cielo y la tierra. Él es la escalera. Él es el contacto a través de la cruz. Pero aquel que imbuye ese conocimiento, facilita la aceptación, es la obra del Espíritu Santo, porque es el que da testimonio. El que da testimonio y nos da la certeza de la aceptación y por lo tanto la comprensión de la genuinidad de nuestra adopción. Él nos da la credencial de la aceptación. Muy interesante, muchas gracias. Aquí prácticamente, considerando los dos versículos, puede surgir una otra pregunta o tenemos una aparentemente contradicción. Romanos capítulo 8 dice que recibimos ese título tan importante, ser hijos de Dios, si nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo. Exactamente en Gálatas dice que después que recibimos que somos hijos de Dios, entonces es que cuando recibimos el Espíritu del Hijo. Y es prácticamente no hay ninguna contradicción, porque otra vez debemos recordarnos que hay diferentes niveles de el Espíritu Santo. Un nivel es el Espíritu Santo que convence o que nos ilumina para entender que somos pecadores y nos guía al arrepentimiento, la aceptación de Cristo, por qué razón nosotros podemos entonces obtener ese privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Pero después que nosotros recibimos a Cristo, la influencia del Espíritu Santo no para, pero sigue adelante. Entonces recibimos una medida más grande del Espíritu Santo, como es por ejemplo la lluvia temprana, y esperamos con ayuda de Dios también la lluvia tardía,
un crecimiento constante hasta que podemos iluminar a todo el mundo. Así que debemos entender que la función del Espíritu Santo es constante, y no solo constante, pero también progresiva en la vida del cristiano. Seguimos adelante en la pregunta número 6. ¿Qué otra gran obra realiza el Espíritu Santo en el corazón humano si les es permitido? Es muy interesante considerar que la obra que el Señor Jesús llevó a cabo en la tierra es exactamente el modelo que nosotros también debemos seguir al ser adoptados como hijos del Padre Celestial. Veámoslo por partes, porque en Juan 3, 5 y 6 se nos expresa en forma muy clara. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es significativa esta declaración del Señor Jesús relacionada con la obra de la regeneración y la completa transformación del ser humano de acuerdo a la imagen divina. Pero veámoslo en una forma muy ejemplificada en la vida y en las experiencias de nuestro Señor Jesús en la tierra. Jesús venía de la simiente de Abraham y fue nacido de mujer, conforme a la carne. Sin embargo, fue concebido por el Espíritu Santo. Así que, de nuevo, estaba combinada ambos aspectos. También, él fue bautizado en agua y fue ungido por el Espíritu. Y el Espíritu mismo lo llevó al desierto y de ahí en adelante su ministerio se oficializa formalmente. Bien, ¿qué quiere decir esto para cada uno de nosotros hoy en cuanto a la gran obra que el Espíritu Santo puede hacer en tú y en mi corazón si es permitido? Y esto es realmente significativo. La obra salvadora nunca es compulsiva, sino que es voluntaria, es libre y es un acto de apertura que el ser humano da a Dios para la intervención y transformación completa, lo cual quiere decir, una vez más, que esa experiencia es progresiva, constante en el tiempo. Y es muy importante considerar esto por el hecho de que el bautismo por agua no es el fin de nuestra experiencia religiosa, todo lo contrario, sería una parte fundamental del inicio de un caminar progresivo, elevado hacia adelante y hacia arriba de nuestra relación con Dios al ser bautizados también por el Espíritu, que es el que produce esa progresión y esa mejoría, esa regeneración completa, tal como va descrito en Tito 3:5. Se nos habla del lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así que el lavamiento en el agua y ahora la renovación en el Espíritu Santo. Una vez más, el Padre entrega a su Hijo. El Hijo hace la labor completa en la tierra, continúa en el cielo con su labor. Pero ahora el Espíritu Santo impresiona, regenera, renueva, transforma en cada ser individual esa carne, convirtiéndola en espíritu aceptable delante de Dios. Muy interesante, muchas gracias. Prácticamente en la pregunta número 5 somos declarados hijos y hijas de Dios. En la pregunta número 6 no solo somos declarados, pero somos hechos participantes de la naturaleza divina en verdad, en realidad. Y eso sucede solo por el implante del Espíritu Santo en nosotros. Si permitimos, como dice la pregunta, porque podemos rechazarlo en cualquier momento. Y si el Espíritu Santo nos deja, entonces
lamentablemente quedamos los mismos como antes, gente que no son convertidos, gente que son carnales, que están bajo la influencia de sus tentaciones, de sus, ¿cómo se llama? Inclinaciones pecaminosas. Entonces, no tenemos en disposición esa ayuda prácticamente que puede guardarnos, que es el Espíritu Santo, y esa naturaleza divina que puede ser implantada. El Espíritu Santo prácticamente no solo nos transforma, pero nos transforma en la imagen de Cristo. Es como, por eso se repite tantas veces que el Espíritu Santo, que el Espíritu del Padre, que el Espíritu del Hijo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por la influencia de este Espíritu vamos a reflejar prácticamente el carácter de Cristo, el carácter del Padre. Eso está implantado, imprimido, como dice también el apóstol Pablo, en nuestros corazones, la ley de Dios. Todo eso sucede bajo esa influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Pero bueno, cuando escuchamos todo eso, quizá quedamos con la impresión que ya todo está terminado. Imagínense, si tenemos la naturaleza divina en nosotros y un poder sobrenatural en nuestro favor, ¿qué malo puede sucedernos? Nada. Seguimos entonces nosotros la lucha contra el mal. Eso es la pregunta número 7. ¿Cómo reacciona el enemigo de las almas cuando una persona es transformada por el poder del Espíritu Santo? ¿Lo deja, huye o qué sucede con esas personas? Recordemos que el conflicto entre el bien y el mal es constante y va creciendo en intensidad y en crueldad. Y en este sentido, las Sagradas Escrituras nos lo exponen claramente. En el momento en que somos convencidos de pecado por el Espíritu Santo, cuando somos conducidos a justicia y juicio, nuestra comprensión de la realidad, la aceptación del devenir de la historia, la captación de los eventos que acontecen día a día, alcanzan una perspectiva totalmente diversa a la que un desconocimiento de la palabra de Dios y una carencia de luminosidad dada por el Espíritu nos permitía aceptar. Ahora bien, cuando esa acción se está realizando en nosotros, cuando esa obra de regeneración es activa, es permanente, es operativa diariamente, la hostilidad y el conflicto aumentan con la misma intensidad. Cuanto más el ser humano es atraído y permite que el Espíritu Santo lo atraiga a Dios, tan fuerte es también el poder para apartarlo del bien. Y como esta condición es real y cada uno de nosotros que tenemos una experiencia con Dios, somos conscientes de que realmente es así, las Sagradas Escrituras nos aconsejan varios elementos que son absolutamente básicos para superar con éxito este conflicto. Primero, sed sobrios. Hay que estar equilibrados. Hay que estar con todos los sentidos bajo control, con total capacidad de comprensión y de alerta ante cualquier circunstancia. Y para eso, la vigilancia o la actitud de vela es especialmente fundamental. Así que hay que tener una actitud de comprensión, captación en plenas facultades. Hay que tener una actitud de vigilancia y al mismo tiempo hay que resistir con firmeza. Así que, siendo conscientes de lo que está bien, porque el Espíritu Santo nos revela lo que está mal y nos facilita adquirir lo que está bien y nos habilita para hacer el bien, entonces hay que permanecer en esa actitud. Y eso es solamente posible por la maravillosa obra coordinada
de la deidad, porque es el Dios de la gracia. Jesucristo como la expiación y el sumo sacerdote en nosotros, el que produce la perfección, la firmeza, la fortaleza y el establecimiento de la salvación por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y esa obra que se ha iniciado, que es la obra que está en la primera pregunta, tiene que terminar de acuerdo a la última pregunta y el último versículo de Filipenses 1:6. La deidad se compromete en la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a que cuando el Señor Jesús venga, si nosotros así lo queremos y lo facilitamos, esa obra iniciada hoy, ayer o hace años cuando empezamos nuestro caminar con Dios, debe proseguir, crecer, aumentar hasta alcanzar una culminación en la perfección. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Sea esa nuestra oración y nuestro constante deseo. Amén. Muy interesante. Prácticamente aquí podemos ver que la santificación es una obra de toda la vida. La lucha no termina con el bautismo del Espíritu Santo, no termina por obtener la naturaleza divina en nosotros, no, en contrario, la lucha continúa. ¿Por qué? Porque más cerca estamos de Dios, más claramente podemos ver nuestros errores y faltas y fallas de nuestro carácter destruido por el pecado y por tantos miles de años de existencia de esa raza caída, pero también por los costumbres pecaminosos que nosotros lamentablemente tenemos. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que no hay lugar a desanimarse. Especialmente aquí el segundo testimonio puede iluminarnos mucho, considerando la primera frase. Cuando más son los esfuerzos de Satanás por lograr nuestra destrucción, mayor es la victoria lograda al vencerlos. Queridos hermanos y hermanas, yo creo que con este pensamiento podemos terminar este estudio de nuestra lección. No debemos desanimarnos, no importa cuántas veces hemos caído bajo los ataques del enemigo, siempre podemos levantarnos de nuevo y continuar esta lucha que bajo la influencia del Espíritu Santo podemos vencerlo. Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. Con ayuda de Dios podremos vernos la próxima semana y disfrutan por favor esa lección y también ayudan a otros para que ellos se puedan conectar con nuestro programa. Dios le bendiga y le guarde y que tengan un feliz sábado. Amén.